Yo soy profesor de matemáticas en un colegio de secundaria y padre de un alumno con TDAH, y lo que os voy a contar es un poco fruto de la experiencia de los 16 años que llevo dando clase y los 16 que llevo siendo padre de mi hijo también, ¿no? Voy a hacer un análisis breve y necesariamente generalista de la situación de la educación, no solamente en relación con el TDAH, sino más en general. Así que disculpad que diré algunas cosas que pensaréis que lógicamente no son aplicables a vuestros centros, pero pretendo cubrir un poco el espectro general de la situación de la educación en España para luego contaros un poco el tipo de solución que yo propongo y que estoy aplicando en clase y que me funciona, ¿no? Voy a empezar diciendo que la profesión de educador es una profesión en la que no estamos siendo eficientes. Digo esto porque trabajamos un montón. No somos vagos, no somos dejados, los profesores somos gente muy trabajadora, pero hay algo en el enfoque de lo que hacemos que no es correcto y los resultados no acompañan a todo ese esfuerzo. Esta gráfica que os pongo, que probablemente no se ve bien desde lejos, es un indicador de a lo que me refiero, ¿no? En la gráfica de la izquierda tenéis el porcentaje de personas ocupadas en España que están sobrecualificados para el puesto que desempeñan. Es decir, la gente está haciendo carreras para luego no trabajar de aquello que ha estudiado. Es decir, que hacemos un esfuerzo inconmensurable para formarnos y luego, sin embargo, todo ese esfuerzo parece que no acaba en nada, ¿no? Parece que una de las razones que utilizamos a veces para justificar los procedimientos que seguimos en los colegios es que hay que prepararles para un futuro laboral, etcétera, etcétera, y luego, sin embargo, parece que toda esa preparación no se termina de aprovechar. En la gráfica de la derecha tenéis el nivel competencial en matemáticas de la población española en comparación con el resto del mundo. Creo que se ve que en las dos gráficas estamos abajo del todo. Es decir, que todo ese trabajo ingente que hacemos no parece que realmente se esté aprovechando. Como ejemplo de esto, me decía mi hija, esta semana ha tenido examen teórico de educación física y venía indignada a casa porque le habían preguntado el peso y las dimensiones del balón de voleibol. Y me decía, ¿y para qué quiero yo saber eso? Dice, si además, evidentemente se me va a olvidar. Yo tengo dudas, tengo ganas de encontrarme con algún jugador profesional de voleibol y preguntarle, porque tengo dudas de que sepa realmente el peso de la pelota con la que juega todos los días. Otra afirmación que quiero hacer es que el alumno es secundario. Fijaos, hemos hecho un camino transformador en muchos centros en el que hace años el principal protagonista de la educación era el maestro. El libro de texto era el depositario del conocimiento y el maestro como que administraba esa entrega de conocimiento al estudiante. Y hemos logrado algo importante, que es arrancar ese protagonismo y desplazarlo en la dirección correcta hacia el alumno. Pero parece que se nos ha quedado en medio en la metodología. Hoy en día, de lo que más se habla en los colegios es de metodologías. Y se sigue hablando menos de alumnos que de metodologías. Insisto que estoy generalizando mucho, ¿vale? Otra anécdota referida también a mi hija. Hace un par de años estaba en primero de la ESO y me vino un día, tenía examen de sociales al día siguiente, me vino con el libro y me dijo, papá, este párrafo no lo entiendo. Y yo me lo tuve que leer 3 veces. Y os garantizo que mi comprensión lectora es por lo menos normal. Quiero decir, ¿cómo es posible que pretendamos tener alumnos autónomos si un adulto tiene que leerse 3 veces un párrafo que está destinado a los niños? Eso quiere decir que cuando la editorial prepara el libro de texto no está pensando en el alumno, porque el que compra, el que toma la decisión de comprar el libro no es el alumno. Y, por tanto, el alumno, en el proceso educativo, sigue sin ser el papel protagonista, sigue siendo secundario en muchas decisiones. Por tanto, hace falta mucha más reflexión y autocrítica. Yo, en este proceso que os voy a describir hoy, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que hacía no tenían ningún sentido. Por ejemplo, los grandes matemáticos trabajan con pizarras. Hay incluso una marca de tiza, no sé si sabíais esto, que está especializada en vender tizas a los grandes matemáticos. Y solo quieren esa marca de tiza. Algunos son muy maniáticos, se cabrean si le pones una tiza que no es la suya. ¿Vale? Entonces, si un matemático trabaja en una pizarra, ¿por qué mis alumnos tienen que hacer los exámenes de matemáticas a bolígrafo? No tiene mucho sentido. ¿Por qué no lo hacen a lápiz, que es lo más parecido a una pizarra y una tiza? Bueno, pues gracias a Capaces mis alumnos hacen los exámenes de matemáticas a lápiz. Luego os contaré por qué. Pero hay cosas de estas que parecen poco reflexionadas, ¿no? Parece que simplemente las hacemos de una manera determinada y no nos paramos a repensar la educación un poco desde cero. Y esto no parece tan difícil, porque el enfoque está más que hablado. O sea, ha habido insignes pedagogos a lo largo de la historia. Tenemos ahí a María Montessori, a John Dewey, tenemos a Paulo Freire, gente que ha hablado clarísimo sobre cómo debería ser la educación. Textos que ahora mismo los lees
con todo el cambio pedagógico en el que estamos inmersos, y dices, madre mía, esta gente hace 100 años, en algunos casos, como John Dewey, hablaba con claridad de cosas que ahora siguen pasando en el aula. Entonces, ¿por qué no han transformado de forma sistemática esos enfoques la educación? Por supuesto que hay centros que se inspiran en estos pedagogos, ¿no? y que hacen propuestas diferentes, pero de forma sistemática eso no ha ocurrido en el sistema educativo. El sistema educativo es un éxito para aquello que fue creado, se creó para alfabetizar a la población y hay que reconocer que analfabetos en la población no hay. El problema es que luego se pretendió utilizar ese mismo sistema para dotar a la población de una serie de competencias mucho más amplias y está claro que ahí el sistema patina. Somos una profesión que tiene un 18% de fracaso escolar. Hablando en general, está claro que algo no estamos haciendo bien. O sea, que el trabajo después de 15 años con un estudiante se convierta en que el estudiante sale sin el título básico que la sociedad le pide, está claro que no es un éxito, ¿no? Una de las razones en las que yo también trabajo como consultor de equipos directivos, intentando agilizar los procesos de los centros, es que las estructuras organizativas de los centros son muy ineficientes. Casi todos los centros que conozco presentan un organigrama, que es una estructura jerárquica vertical, que es muy buena para controlar los procesos, pero es muy mala para innovar en los procesos. Son estructuras muy poco horizontales. Cualquier empresa que se dedique a la innovación tiene una estructura mucho más horizontal que un colegio. Esto tenía sentido cuando hace 50 años todos sabíamos cómo había que educar a un niño. También todos sabíamos lo que había que comer. Ahora ya no sabemos qué grasas son buenas, qué grasas son malas, si el azúcar sí, en qué cantidad, la sal. Ahora mismo ya no sabemos nada, tenemos tanta información que de pronto lo que sabíamos ya no lo sabemos. Entonces ya no nos valen las estructuras de control que sirven para hacer todos lo mismo con todos los alumnos, sino que necesitamos estructuras flexibles que nos permitan incorporar la reflexión en el día a día, que nos permita parar y decir qué demonios estoy haciendo, qué es lo que este alumno en concreto necesita de mí, y no hacer lo mismo porque es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Entonces, las estructuras de los colegios actuales son muy poco flexibles y esto es una revolución también pendiente que acabará llegando a las aulas. Otro tema que es una asignatura pendiente es el tema de la cultura organizativa. En muchos colegios no hay una cultura fuerte. Es decir, tú llevas a tu hijo al colegio, cuando te presentan el colegio te muestran cómo es su pedagogía, pero luego, según por qué profesores pase, la experiencia es completamente diferente. Entonces, claro, si yo voy a un centro donde la experiencia es completamente heterogénea, pues déjenme elegir al profesor de mis hijos, ¿no? Déjenme decidir con quién está, porque si usted no me puede garantizar que la experiencia es uniforme. Y esto sigue ocurriendo porque no hay una cultura organizativa fuerte. Todos van ahí, cada uno hace la guerra un poco por su cuenta. Y por último, en muchos centros los procesos son muy antiguos. Es decir, se siguen haciendo las cosas como se hacían hace mucho tiempo. Visto desde el aula de matemáticas, ahora me voy a centrar un poco en lo que ha sido mi profesión en los colegios en los últimos años, me he encontrado con una serie de problemas difíciles de abordar. El primero de ellos es problemas de base. Claro, cuando un alumno con el sistema tradicional aprueba matemáticas con un 5, pues está claro que hay un 50% de la asignatura que no tiene controlado. Si eso ocurre en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, cuando me llegan a mí a cuarto, ese alumno realmente no tiene base de matemáticas, porque se ha ido dejando un montón de cosas. Un alumno puede aprobar un examen de matemáticas no tocando un tema. Ya no os cuento si estos alumnos han aprobado sistemáticamente con un 5 pelado en convocatoria extraordinaria durante esos años. Cuando llegan a cuarto, ¿qué base matemática tiene? ¿Sobre qué podemos construir? Por otra parte, otra cosa que se nota muchísimo es que aquello que aprenden es tan poco significativo que cuando se les pide que trasladen esos conocimientos a otro contexto son incapaces de hacerlo. Tú les dices, a ver, en física de cuarto pones un tiro parabólico, aparece una ecuación de segundo grado y algunos siempre dicen, eso nunca lo hemos visto. Esto vamos a ver, que te di yo matemáticas el año pasado, no me digas que no lo has visto. No, que de verdad que no. Y es que has cambiado una X por una T y todo el conocimiento que te habías pasado meses construyendo ha desaparecido. Luego, la asignatura de matemáticas en particular, pero la educación en general, es poco motivadora y muchas veces la motivación no se encuentra en lo maravilloso que es aprender, en lo maravilloso que es asombrarse de las cosas que el ser humano ha ido construyendo y de la propia capacidad, de mi propia capacidad para entenderlas y para aplicarlas, sino que muchas veces la motivación es completamente extrínseca, son los resultados académicos, es la nota, es la medalla. Claro, cuando un alumno presenta dificultades y esa medalla nunca llega, entonces el esfuerzo nunca se ve recompensado.
También tenemos un sistema en general que penaliza el error, cuando todos sabemos que el error es la principal fuente de aprendizaje. Pero cuando mi principal medida de evaluación es un examen y ese examen llega al final de un mes de trabajo, tardo a lo mejor 15 días o incluso un mes, como ocurre a veces, en entregar el resultado de ese examen. Y cuando el resultado del examen llega, yo ya llevo un mes dando el tema siguiente, cuando el alumno ve los errores en ese examen, ¿qué hace con ellos? ¿Qué es lo que se pretende que haga un alumno con los errores de un examen si ya no tiene tiempo? Si se pone a trabajar eso, se desfasa del tema nuevo en el que estoy. Entonces, es imposible que aprendamos de los errores si el proceso de evaluación ocurre al final. ¿Qué os voy a decir en centros como hemos visto en el Velázquez, en el que han hecho una apuesta valiente por tener un número de alumnos reducido? Probablemente la experiencia es diferente. A centros donde se está aplicando Capaces, como el Padre Piquer, que también han hecho una apuesta por los alumnos con déficit de atención y por alumnos con dificultades de aprendizaje, son experiencias distintas. Pero yo tengo 31 alumnos en tercero de la ESO A. Yo soy consciente de las diferentes formas de aprender de mis alumnos y de sus variadas capacidades, pero la verdad es que es prácticamente imposible con un método tradicional que yo llegue a todos ellos por mucho que lo quiera. Esta es la principal fuente de frustración mía como docente, que me ha hecho crear algo que sí me permita en un aula con 31 alumnos atender las necesidades de todos. ¿Vale? Luego, ahora os voy a contar un poco en qué consiste esa apuesta, ¿no? Pero de verdad que para el que quiere es frustrante no tener las herramientas adecuadas para poder hacer lo que quiere hacer, que es darle a cada alumno lo que necesita, poder llegar a todos ellos. Que sistemáticamente yo sepa que si subo el nivel un poco, dejo a uno atrás, y si no lo hago, aburro a otro, pues hace que yo me vaya de clase todos los días frustrado. Es imposible que me realice como profesor si siempre tengo que elegir a qué parte de la clase atiendo, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a decir? Las medidas propuestas para el TDAH, las medidas que se aplican en clase, casi todas son medidas para el examen. O sea, ¿de qué sirven las medidas en el último momento del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como está planteado si es el último momento? Si el chaval no ha podido atender durante un mes entero en clase, no ha podido enterarse, ¿de qué me sirve ahora dejarle más tiempo en el examen? Pero es que casi todas las medidas que se proponen son de ese tipo. Bueno, pues con todo esto que os he contado, que parece que pinta un panorama un poco negro, que me temo que no os es desconocido, ¿vale? Pues surge en mí la inquietud, soy una persona inquieta y yo no podía, o dejaba la profesión o me inventaba algo, ¿no? Entonces, os voy a presentar un poco lo que yo me he inventado, que es lo que se está aplicando en mi clase, pero antes de hacerlo os voy a contar cuál es la base, la propuesta, la apuesta que hay detrás del método. Entonces, yo he creado lo que se llama el Manifiesto Capaces, que es una declaración pública de lo que pretendo conseguir con este método. Y, por ejemplo, Capaces solamente se está aplicando en centros en los que, tras visitar un aula Capaces y hablar con ellos, suscriben este manifiesto. Me dicen, no, exactamente eso es lo que nosotros queremos. Bien, pues entonces Capaces es para vosotros. Si no, no. ¿Vale? Entonces, el primer punto del manifiesto Capaces dice que todos los estudiantes se deben sentir capaces de lograr los objetivos mínimos y además los deben conseguir. Creo que es de cajón que un sistema educativo no puede ser exitoso si todos los alumnos no consiguen los objetivos mínimos. Mis alumnos ahora mismo tengo 100% de aprobados en convocatoria ordinaria, es decir, que este objetivo está cumpliéndose, ¿vale? Pero es que además yo exijo a todos mis estudiantes el 100% de los mínimos. Es decir, si hay unos contenidos que son mínimos, mis alumnos no promocionan de curso si no tienen el 100%, pero de los mínimos, ¿vale? Al mismo tiempo, a cada estudiante se le ofrece la posibilidad de explorar el máximo de sus capacidades. Fijaos que aquí hay una dicotomía en el sistema que es interesante, y es que los mínimos son comunes, pero los máximos son individuales. Y sin embargo, el sistema, al tratar a todos por igual, unifica ambas cosas. Yo a todos les tengo que pedir la base mínima, pero está claro que a cada uno le tengo que ofrecer la posibilidad máxima. Luego os contaré cómo hago esto. Tengo que garantizar a mis estudiantes la capacidad de explorar sus propias posibilidades sin tener miedo al error. Tienen que poder equivocarse y saber que lo que les va a tocar hacer después es reflexionar sobre por qué han errado y corregir ese error. Y no que la calificación va a ser consecuencia del número de errores que han cometido, ¿no? Porque si yo quiero que aprendan de los errores, tiene que haber un momento en el que eso no ocurra. Y para esto es fundamental que la medida principal de evaluación, el examen, que yo no hago exámenes, hago otra cosa, pero ahora os contaré que ocurra en mitad del proceso de evaluación, durante el proceso de aprendizaje, no al final, porque al final ya está el pescado vendido. Yo necesito además poder reclamar a mis estudiantes autonomía y corresponsabilidad,
Y esto es algo que no se puede hacer si los contenidos no son asequibles para ellos. Una medida, por ejemplo, que se incorporó en Capaces es que cuando tú creas contenidos, bien sean contenidos oficiales que acompañan a la solución o bien contenidos que el propio docente puede desarrollar, la plataforma analiza el léxico que tú utilizas y te haces una sugerencia y te dice, ¿de verdad vas a escribir así para un alumno de primero de la ESO? ¿Vale? Cosa que es de cajón, ¿no? Que si vas a escribir para un alumno de primero de la ESO, tiene que entender un alumno de primero de la ESO, pero que parece ser que a pesar de que es de cajón, no es la idea extendida entre algunos creadores de materiales, ¿no? Como os decía, yo trabajo para que mis estudiantes encuentren la motivación en el proceso. No sabéis, para mí, el momento más brillante de mi día a día es cuando suena el timbre y mis alumnos me piden más tiempo. Me dicen, no, que no hemos terminado lo que estamos haciendo. Por favor, por favor. Y no es porque se lo vaya a recoger, es porque están emocionados haciendo lo que están haciendo. Mis alumnos de cuarto de la ESO ahora mismo, después de haber aprendido los mínimos de rectas, están calculando la edad de Hubble del universo utilizando la ecuación explícita de la recta, ¿vale? Entonces, no solamente están aprendiendo a hacer rectas, sino que les están aplicando para algo real y algo que les motiva. Entonces, si el timbre suena y están terminando el cálculo, realmente no quieren que acabe. Y eso para mí es lo más importante de todo, ¿no? Que ellos son capaces, se den cuenta de que es su capacidad la que les hace disfrutar del aprendizaje. No es nada externo a esa relación de ellos con el conocimiento. Necesito, por supuesto, que mis alumnos puedan trasladar eso que han aprendido. Yo les digo, tú no sabes hacer polinomios hasta que no sabes hacer algo con los polinomios, no entre polinomios. ¿Vale? Que sepas sumar polinomios me parece fantástico, es la base mínima que te voy a exigir, pero ¿para qué sirve eso? Y multiplicar polinomios, ¿tú sabes para qué sirve? ¿Sabes aplicarlos a algo? Bueno, pues mis alumnos de tercero ahora están estudiando cuánta agua le queda al pantano del Atazar, ¿vale? Analizan, hacen un ajuste por mínimos cuadrados con polinomios y entienden que un polinomio puede servir para interpolar o para extrapolar datos. Hasta que eso no se hace, los polinomios no están aprendidos. Como os decía, para mí la evaluación tiene que formar parte inseparable del proceso y debe guiar al estudiante, al docente y a las familias en ese proceso. Cuando tú le pides a Capaces que te genere un informe de evaluación individualizado, te dice no solamente cuál es la calificación, que es lo que suele haber en un boletín de notas, ¿vale? Sino por qué es esa calificación, qué significa un 7. Porque un 7, ¿qué significa? ¿Dónde está el 30% que falta? Y el 70% ese, ¿qué 70% es? ¿Y por qué no es un 10? ¿De qué sirve darle un 7 a una persona? Fijaos cómo en una reunión de evaluación, que a mí es... O sea, yo una cosa que no entiendo es por qué los docentes no hemos ido a la huelga porque el sistema nos pida reducir la experiencia de trabajar con un estudiante durante 3 meses a un número. ¿En qué otra profesión se exige eso? ¿Tú te imaginas que fueses al médico y le dijeses, deme una calificación de mi estado de salud, póngame un número del 1 al 10? Y le diría, hombre, es que eso es una cosa muy compleja, ¿cómo voy a hacer eso? Sin embargo, de verdad pretendemos resumir el proceso de enseñanza-aprendizaje con todos sus matices, sus complejidades, a un solo número. Y lo hacemos de forma sistemática con normalidad. Y hasta luego hacemos una media entre esos números, como si eso significase algo. Entonces, obviamente Capaces genera calificaciones porque la ley nos lo exige, pero a mí el número me da igual, lo que me interesa es el informe detrás, de por qué es un 7, qué falta aquí, qué sobra aquí, ¿no? La labor principal de un docente no es corregir exámenes. Yo ya no corrijo exámenes, luego os voy a decir lo que hago. La labor principal de un docente es proporcionar experiencias de aprendizaje a sus estudiantes, crear experiencias retadoras, motivadoras, diseñar laberintos en los que el estudiante se pierde y los que tiene que salir con sus capacidades. Eso es lo que hace grande la profesión de educador, ¿vale? No corregir exámenes, eso es aburridísimo. Por otra parte, a veces, muchas de las herramientas que los docentes estamos semi-obligados a utilizar no provienen del mundo educativo, vienen de otras empresas que no trabajan dentro de las aulas, con lo cual, al final, te encuentras con herramientas que te facilitan por una parte el trabajo y te lo dificultan por otra, ¿vale? Yo necesito poder coordinarme con mis compañeros con una herramienta que sepa exactamente lo que yo necesito en clase. Bueno, pues todo esto que os acabo de contar se resume en el último punto, Capaces. Es una organización cuyo propósito es generar contenidos, herramientas, procesos que hagan posible que cualquier estudiante en cualquier parte del mundo aprenda según estos principios. Para mí esa es la revolución propuesta, ¿vale? La revolución para mí es que yo no tenga necesidad de saber si un estudiante en mi clase tiene TDAH o no lo tiene, porque el planteamiento de base, el planteamiento sistemático que yo llevo a la clase me hace absolutamente
hace innecesario saberlo, porque cada chaval va a poder hacer lo que pueda hacer de la manera que lo pueda hacer sin que yo le tenga que marcar un camino que es el mismo para todos y, por tanto, ¿vale?, aparezcan las diferencias. ¿Cómo hacemos realidad todo esto? Bueno, Capaces es una solución que está basada en 3 pilares, ¿no? Por una parte, una propuesta pedagógica propia, materiales propios diseñados con un enfoque diferente. Por ejemplo, todo el contenido debe poder adquirirse por medio de texto, por medio de mapas mentales o por medio de vídeos, porque hay distintas formas de llegar al conocimiento. Y bueno, hay muchos matices. Luego, si queréis, a alguien le interesa, puedo detallaros más, pero tampoco me quiero extender más, que Carlos ya me empieza a mirar. Vale. Pues una propuesta pedagógica concreta, ¿vale? Racional, basada en la experiencia de aula. Todo el material de Capaces lo desarrollan profesores que imparten esas mismas asignaturas en esos mismos niveles, ¿vale? De tal manera que lo que se está proponiendo es algo realista y, además, no se ofrece eso a un centro hasta que no ha pasado por un centro piloto. Es decir, que todo el material está pilotado en aula antes de ofrecerlo, ¿no? Una dinámica flexible de aula que os voy a detallar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Es decir, que no todos hacen lo mismo siempre. Y, por último, una propuesta de evaluación formativa, una propuesta de ir recogiendo distintas informaciones a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que eso genere unos feedbacks que van al estudiante, a la familia, al docente, sobre todo al estudiante y al docente, ¿vale? Porque yo creo que si queremos que sea responsable, tiene que ser al que llega la información, no a través de una plataforma que informa más al padre que al alumno, ¿vale? Y todo esto acompañado, pues, de una aplicación informática. La aplicación informática es un soporte, ¿vale? Yo no creo en la digitalización del aprendizaje, por lo menos no con la tecnología actual. Mis alumnos trabajan con el cuaderno de matemáticas, hacen pruebas escritas por escrito con su bolígrafo, perdón, con su lápiz, ¿vale?, y con su calculadora. Sí es verdad que la plataforma luego te recoge toda esa información, la digitaliza y yo tengo en PDF lo que mi alumno ha hecho en papel, ¿vale? De tal forma que yo puedo llevar en el teléfono móvil todo el portfolio de cualquiera de mis estudiantes y consultar en cualquier momento qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. Es decir, el papel se queda archivado en un armario, ¿vale? Pero el chaval trabaja con su cuaderno, ¿vale? La tecnología complementa, pero no puede sustituir al trabajo tradicional. Y hay momentos en los que la tecnología es maravillosa, aporta muchísimo valor, pero hay veces que la sustituimos solo por sustituir y eso tampoco tiene mucho sentido. Mucha de la innovación que estamos haciendo, siendo realistas, tiene 2 fines. Uno, sobrevivir, ¿vale? En los colegios hemos pasado una situación comodísima en la que teníamos el colegio lleno sin hacer absolutamente nada. Imaginaos una empresa que durante a veces 50, 80 años ha tenido a todos los clientes fijos sin tener que mover un dedo, sin tener que mejorar en nada. Imaginaos el tipo de dinámicas internas nefastas que eso produce en educación. Se nota mucho la diferencia entre colegios de nueva creación y colegios antiguos en ese sentido. Y ahora se están poniendo las pilas muy deprisa, algunos porque creen en que la educación tiene que cambiar y otros porque el que cree en que la educación tiene que cambiar es el colegio que tiene al lado y no te queda más remedio que ponerte al día deprisa, ¿vale? Entonces, de una forma o de otra estamos haciendo ese cambio, ¿vale? Pero todavía hay muchos palos en las ruedas, ¿vale? Como se comentaba un poco antes. ¿Cómo funciona una unidad en Capaces? Nosotros hemos cogido todo el temario oficial, lo hemos descompuesto en estándares, no corresponden uno a uno con los de la legislación, pero sí, el solape es perfecto, pero a veces unificamos unos, a veces separamos otros, intentando que todo el conocimiento se pueda adquirir como en píldoras de aprendizaje, más o menos independientes. La unidad se imparte trabajando con distintas técnicas activas en el aula y llega un momento en el que a toda la clase le pasamos una prueba escrita en la que tienen que demostrar individualmente y por escrito que dominan lo básico de la unidad, ¿vale? Son los mínimos y eso es para todos igual. Y ellos están obligados a superar esos mínimos a lo largo del curso, porque yo no puedo hacer que un alumno promocione matemáticas a cuarto sin saber sumar 2 polinomios. Eso es basiquísimo, pero a nivel básico. Bien, esa prueba se corrige en menos de 24 horas, muy rápido, porque yo no busco los fallos, yo simplemente los rodeo. Cuando veo que un alumno se ha equivocado en algo, lo rodeo en rojo, pero la labor de entender por qué se ha equivocado es suya, no mía. Antes me pasaba minutos y minutos intentando descifrar qué demonios ha hecho en este paso el profesor, hasta el alumno, hasta para ver si le quitaba menos 0,25 o le quitaba 0,5. No. Está mal, punto. Busca tú el fallo. Entonces, al día siguiente en clase, yo os digo que la prueba se entrega en 24 horas, ellos reciben un PDF con la prueba corregida. A la clase siguiente yo separo la clase, ¿vale?
Gracias. Entonces, lo que yo hago en la siguiente clase es separar la clase y en vez de hacer grupos cooperativos heterogéneos, que es lo que solemos trabajar, hacemos grupos cooperativos homogéneos. Todos los estudiantes que tienen todos los estándares superados los pongo en un grupo aparte. Los estudiantes que tienen todos los estándares pendientes o casi todos los pongo en otro grupo. Y al resto los organizo de tal forma que complementen los estándares que han superado. Durante los próximos 3, 4, 5 días de clase yo me voy a sentar con los grupos que tienen todos los estándares pendientes y me voy a asegurar que eso que es básico y que lo tienen que saber hacer, lo saben hacer. Es prácticamente una clase particular dentro del aula. Mientras tanto, a los alumnos que han superado todos los estándares les voy a proponer lo que llamamos actividades PIC, que significa profundización, interconexión y contextualización de los estándares. Por ejemplo, calcular la edad del universo. ¿Vale? Ya sabes lo básico, ahora haz algo chulo con eso. ¿Vale? Haz algo motivador. Al terminar el proceso de esos días de refuerzo específico, vuelvo a pasar la prueba escrita a aquellos alumnos que tenían estándares pendientes. Fijaos que esa prueba se corrige solo con estándar superado o no superado. Bueno, hay un estado intermedio que sería, explícame qué has hecho que no lo entiendo, ¿vale? Pero en principio esa es la idea, ¿no? La idea es que yo puedo certificar que tú tienes el nivel básico mínimo y una vez que lo tienes, lo que me interesa es que hagas algo avanzado con eso. El resultado de esto es que muchos alumnos que antes no podían o creían que no podían, aprueban las matemáticas. De vez en cuando alguna actividad PIC se le propone a toda la clase como introducción al tema, porque hay también un desarrollo competencial que es necesario que todos practiquen, o al final, antes de la unidad de la prueba escrita, al final de la unidad. Pero al final todos mis estudiantes hacen cosas que antes no hacían y sobre todo encuentran la parte más bonita de las matemáticas. Y yo previamente he garantizado que todos los estudiantes lo mínimo lo saben. Es decir, que nadie me puede decir que lo mínimo no está garantizado porque, de hecho, los sistemas anteriores no lo hacían. Este es mi tercer curso utilizando Capaces en el aula. Yo ahora he recibido a los alumnos, en primero de bachillerato de letras, a los alumnos que han pasado 2 cursos en Capaces y lo que noto, como era de esperar, es una base mucho mayor. Antes había un porcentaje de alumnos que todavía llegaban a primero y le ponías a sumar 2 fracciones y decías, madre mía, ¿cómo es posible? Y ahora eso no ocurre, ¿vale? A todos se nos olvida en verano todo lo que hemos aprendido, gracias a Dios, ¿no? También hay que hacer esa limpieza mental, pero al final, a las 2 semanas, se han vuelto a acordar. Pero sobre todo, lo que más me interesa y lo que más estoy consiguiendo con Capaces es, primero, una motivación hacia las matemáticas que no tiene nada que ver con lo que había antes. Ningún alumno en mi clase se siente incapaz de aprobarlas. Todos saben que pueden aprobar las matemáticas. De hecho, saben que las van a aprobar. Superarán el estándar a la primera, a la segunda, a la tercera. Por supuesto, en la calificación me da igual que lo superes a la primera, a la segunda, a la tercera. Si lo sabes hacer, lo sabes hacer. ¿Vale? Pero es que además, antes les daba un enunciado de un problema y lo rehuían. ¿Vale? Nosotros, en mi colegio, por lo menos en particular, trabajábamos muchísimo en el álgebra, hacían muchas operaciones, pero en cuanto veían 2 líneas de enunciado ya se echaban para atrás. Uf, qué difícil. Digo, pues si no te lo has leído, ¿cómo sabes que es difícil? ¿Vale? Y ahora, sin embargo, se tiran al cuello de los problemas. Es casi lo que más les gusta, porque saben que donde las matemáticas se vuelven entretenidas y retadoras es en los enunciados de los problemas. Entonces, ese cambio, el que mis alumnos entren con entusiasmo a la parte más difícil de las matemáticas, para mí es el mayor logro, ¿vale? Y luego lo que os digo, yo tengo alumnos TDAH en clase, tengo alumnos con dislexia, tengo alumnos con otros tipos de necesidades especiales y yo trabajo con todos exactamente igual. No hago ninguna diferencia porque no lo necesitan. Porque realmente cuando el método de forma sistemática les ofrece posibilidades, no necesitas hacer una diferencia. Y eso, pues en el contexto en el que estamos, creo que también es por lo menos una parte de esa revolución pendiente que todos esperamos que llegue. Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Os dejo mi correo electrónico en la última diapositiva y luego en el desayuno pues estaré con vosotros por si queréis que os explique alguna cosa con más detalle. Muchas gracias.